Bueno, Introducción a la Accidentología 1, la unidad 2, Teoría de la Investigación. Bueno, como les decía, unidad número 2, Teoría de Investigación, clases de accidentes. Hay varias clasificaciones que se hacen de los accidentes de tránsito. Si se usa en función de fines estadísticos o, bueno, depende del criterio de clasificación que quieran utilizar. Los más conocidos son por su situación, por sus resultados, por el número de vehículos implicados, por el modo en que se producen, accidentes con características especiales, otros criterios según la hora del día, según el día, según la actividad, según lo que transportaba, etc. Pueden hacer una clasificación de todos los vehículos de la administración pública e ir separándolo policía, salud, transporte de educación y hacer una estadística o una clasificación que sea útil para el estudio que vayan a aplicar en ese momento. La primera clasificación por su situación, que es por su ubicación. Según la vía en donde tiene lugar el accidente, se clasifican en urbanos, se dan en la calle, en la vía urbana, donde hay población, interurbano, en las vías interurbanas, que se subclasifican en atención al tipo de carretera, si es nacional, autónoma, comercial, autopista, y el lugar específico donde se da, que puede ser, que es el trazado de la misma, si es un cruce, si es una curva, si es un cambio rasante de carril, si es un distribuidor, etc. Segunda clasificación por sus resultados. Son mortales, una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras 24 horas, con víctimas, una o varias personas resultan muertas o heridas, o solo daños materiales. No hay muertos ni heridos. También hay que tener en cuenta que hubo una ordenanza que también se define las circunstancias que quedan las personas después de los accidentes de tránsito para fines efectos estadísticos. Tercera clasificación por el número de vehículos implicados. Simples, aquello en lo que interviene una sola unidad de tránsito. Complejos, dos o más unidades de tránsito implicadas. En este grupo se pueden clasificar o subclasificar en atropellos, hay más de dos unidades de tránsito, lo que interviene un peatón y animal y es lanzado por un vehículo. B, dos vehículos. O C, en cadena múltiple o en caravana, cuando el número de participantes es superior a dos unidades de tráfico o tránsito. Por lo general se producen en autopistas y autovías. 4. Clasificación por el modo en que se producen. Colisión de vehículos en marcha. Encuentro violento entre dos o más vehículos en movimiento. Se subdivide en frontal, se ven afectados los frentes de los vehículos implicados. Central, los ejes longitudinales coinciden. Excéntrica, cuando los ejes longitudinales son paralelos pero no coincidentes. Angular, cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90 grados. Bueno, acá gráficamente vemos que es un accidente frontal central, coinciden los puntos longitudinales, a esto se refiere. Frontal excéntrica, no coinciden los puntos longitudinales, puede ser excéntrica derecha o excéntrica izquierda. Y frontal angular, cuando forma un ángulo inferior a 90 grados. Desde acá, de lo frontal hasta que no llegue a los 90, sigue siendo frontal. Bueno, B, frontal lateral o embestida, afecta a la parte frontal de un vehículo y a la lateral del otro. Se puede dar perpendicular, cuando forman los ejes un ángulo de 90 grados, se subdividen también en anterior, central o posterior. B, accidente frontolateral o embestida, afecta a la parte frontal de un vehículo y a la lateral del otro. Se dan dos circunstancias, la primera perpendicular, cuando la forman los ejes un ángulo de 90 grados. Se subdivide en anterior, central y posterior. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Cuando es central, la parte delantera investe la parte lateral de otro vehículo, anterior o posterior. Y oblicua, cuando el ángulo que forman los ejes no es de 90 grados. A su vez pueden ser anteriores, centrales o posteriores. Este ejemplo, pueden ser angulares también en la denominación. Obliqua o angular. Anterior, en la parte central, acá anterior, la parte central o posterior. Oblicua para un lado o para el otro. Oblicua o angular es lo mismo. Y C, siempre estamos hablando por el modo en que se produce. Puede ser también lateral, cuando se ven implicados únicamente los laterales de los vehículos. A su vez pueden ser refleja,
aquella en la que se reproducen dos o más colisiones sucesivas entre sí, y por raspado, cuando se produce un roce entre los laterales de ambos vehículos. Este puede ser positivo cuando los dos vehículos circulan en sentido contrario, o negativo si lo hacen en el mismo sentido. Acá lo explica como que pueden ser angulares, que finalizan en raspado, cuando este amarillo se enderece termina raspándolo, positivo o negativo puede ser igual. Acá está la primera fase de avance, golpea y vuelve a golpear y produce un raspado. Esto es positivo porque van en sentido contrario y esto sería negativo porque van en el mismo sentido, golpea, pero produce un raspado. En la tercera fase lo vemos. Bueno, el típico de una ruta cuando van en ambos carriles, cuando es positivo, cuando van en carriles contrarios, negativo cuando hay un adelantamiento, por ejemplo, o multicarril, cuando una persona toca solamente el lateral y produce el raspado. Una persona no, un vehículo. Bueno, por el modo que se producen, siempre estamos con la clasificación esa. También puede ser de alcance, cuando dos o más vehículos entran en colisión de tal modo que la parte frontal de uno lo hace sobre la parte posterior del otro. Bueno, este tipo de colisión puede ser también central, excéntrica o angular. Cuando hablamos de excéntrica siempre hablamos de que no sigue la misma línea longitudinal los dos vehículos. ¿Ves por la izquierda, por la derecha? Esta es central y angular o excéntrica, dicen los apuntes que nos dieron, cuando forma un ángulo menor a 90 grados, por alcance. Cuando ya superan los 90 grados pasa a ser una lateral, una colisión lateral. Bueno, por el modo que se producen, tenemos la última clasificación que es E, múltiple o en caravana, cuando el número de participantes, vehículos en la marcha es superior a 2 unidades de tránsito. También se puede clasificar colisión vehículo-obstáculo en calzada, son las que se producen entre un vehículo y otro vehículo estacionado o averiado, la valla de defensa de alguna calle, la barrera o paso a nivel, otro objeto o material en la calzada. La clasificación de los atropellos, cuando un vehículo colisiona con uno o varios peatones o animales, depende cómo sea el peatón. Puede ser atropello peatón sosteniendo una bicicleta, peatón reparando un vehículo, un peatón aislando o en grupo, un conductor de animales, un animal conducido o en un rebaño, o animales sueltos. Sigue siendo un atropello. Otra clasificación es por vuelco en la calzada, cuando el vehículo queda volcado sobre la misma. También discrimina lo que son las salidas de la calzada o vía, el despiste, cuando el vehículo o parte del mismo sale de la calzada o por causas ajenas o la voluntad del conductor. Puede ser despiste con colisión, choque con árbol o poste, choque con un muro o edificio, choque con cuneta o bordillo, con el borde, o otro tipo de choque. Siempre y cuando salimos de la vía, o sea, despistamos y se provoca este tipo de colisión posterior al despiste. O sin colisión, con desprendimiento de alguna parte del vehículo, o con vuelco, después de la salida de la calzada o despiste. Este tipo de vuelco puede ser de campana, cuando el vehículo da vueltas longitudinalmente. Bueno, acá tenemos explicado el vuelco a campana, que es por su parte longitudinal, la más larga, y el vuelco tonel es cuando el vehículo da vuelta transversalmente, que es la típica que se da, siempre lo vamos a encontrar en videos, vamos a ver vuelco campana y en realidad es vuelco tonel. Acá tenemos un vuelco programado, un vuelco tonel, miren cómo sale la gente, por favor. Bueno, todo esto siempre salida de la vía, también se puede dar en un llano, que tenga suerte, me despisto y termina en un llano, o otro tipo, qué sé yo, de circunstancia. También hay que tener en cuenta que la salida de la calzada será según el sentido en el que circule el vehículo, a la izquierda o a la derecha. Bueno, otros puede ser también, no encuadran en las demás características, por ejemplo, incendios, explosiones, caídas de usuarios de la calzada o derrumbamientos. Otras clasificaciones hablan de la hora del día, si fueron diurnos o nocturnos, según el día, si fueron laborales, festivos, retorno, según la actividad, salida o entrada del trabajo y según lo que transportaba, materias peligrosas, transporte escolar, tercera edad, etc. Bueno, esto es bueno saberlo, no está de menos, no está de más, perdón.
Tipología del accidente, cuando es la colisión frontal central, el eje longitudinal coincide. Colisión frontal excéntrica, excéntrica a la derecha o excéntrica a la izquierda, el eje longitudinal no coincide. Colisión frontal angular, los ejes longitudinales de los vehículos describen un ángulo menor a 90 grados. Puede ser anterior, medio o posterior. La colisión frontal angular, bueno, ya la vimos recién. Luego están las colisiones frontolaterales o embestidas, que pueden ser perpendiculares u oblicuas. Bueno, colisión frontolateral anterior, central, posterior, u oblicua anterior, central o posterior. Esta es la colisión refleja, golpeo una vez el auto, después corrijo y lo vuelvo a golpear. Una colisión por alcance, desde atrás. La colisión por raspado positivo es porque van en diferentes direcciones los vehículos. Y colisión lateral por el raspado negativo cuando van en la misma dirección. Acá está la explicación de vuelta a campana, vuelco a campana, es en su zona longitudinal, y el vuelco tonel es por su lateral. Bueno, la salida de la vía es un despiste, esto no hace falta aclarar,